Ahí sí. Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos conectándonos en nuestro programa semanal de los días viernes. Tuvimos algunos problemas de retraso por el programa que se estuvo pegando al principio, pero ya estamos conectados. Estamos con el doctor Patricio Fuentes, con nuestra terapeuta ocupacional Nidia Castro. Ahí los voy a presentar. Eh, Primero voy a contar un poquito de la dinámica de lo que estamos haciendo, aprovechar también de compartir el link de la conexión para los que se van sumando. Eh, bueno, les cuento que hoy día estamos en nuestro tercer programa. Mi nombre es Patricio Medina. Nosotros estamos generando este programa por término online con nuestra corporación. Hace ya más de un mes que comenzamos a trabajar de forma online. Tenemos distintos tipos de actividades. Estamos haciendo telemedicina con doctores, estamos haciendo teleatención también. Y uno de nuestros proyectos era este programa. Ya llevamos 3 programas, como les comentaba. La razón de ser este programa es poder ayudar, difundir, dar información sobre consejos, tips, ya sea del manejo de pacientes con Alzheimer, como también del punto de vista de la pandemia, de la emergencia que estamos viviendo hoy día. La semana pasada tuvimos al doctor Gerardo Facci también comentando un poco lo que es la enfermedad, cuáles son los cuidados. Y bueno, hoy día el tema que tenemos en cuestión son consejos y consejos prácticos para familiares que viven con pacientes con Alzheimer, desde la rutina, desde el día a día en nuestras casas. Es importante poder también conocer la opinión de expertos y también escucharlo a ustedes. Vamos a tener 3 bloques, un primer bloque de preguntas al doctor, después a Nidia, y ya un tercer bloque donde vamos a tener preguntas de ustedes, para que también se puedan seguir sumando, seguir conectándose. Ya estamos con 16 personas conectadas, así que vamos a partir. Bueno, le doy la bienvenida al doctor Patricio Fuentes. Él es neurólogo de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Hola, estoy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por participar en nuestro programa. También estamos con Nidia Castro. Ella es terapeuta ocupacional, terapeuta de nuestra corporación. Bienvenida, Nidia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estamos ya listos para partir. Ya se van conectando los distintos espectadores. Bueno, para partir, quizás me gustaría contextualizar también un poco lo que es el tema en cuestión hoy día. Hoy día tenemos gran cantidad de personas en cuarentena, en encierro. También tenemos más de 200.000 personas que están en cuarentena y además son adultos mayores. Es un número importante. Muchas de las cuidadoras también son mujeres. El 85% de las cuidadoras que están hoy día en las casas son mujeres. Tenemos una gran cantidad de shocks psicológicos. Tenemos también nosotros mismos hacinamiento. Estamos con un proceso difícil donde estamos todos aprendiendo. También, según los reportes del Observatorio de Envejecimiento de la Universidad Católica, 480.000 adultos mayores viven solos. Es un número también importante para poder contextualizar. Y el 35,6% afirma que se siente solo o le falta compañía. Un poco lo conversábamos en el programa anterior. Entonces, me gustaría partir con el doctor, preguntarle algunas cosas. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan hoy día los cuidadores en este contexto? Y además los cuidadores que viven con personas, en este caso con Alzheimer, pacientes que tienen una demencia. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan ellos? ¿Cuáles son las cosas que se tienen que enfrentar en este contexto, además de encierro, donde ya llevamos casi la mayoría 2 meses encerrados? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo podemos enfrentar mejor esto, doctor? Bueno, el trabajo de cuidar personas con demencia es de suyo complejo, independiente de esta pandemia. Ahora, el impacto que va a tener en los cuidadores va a depender de un conjunto enorme de variables. Desde luego, todos los cuidadores son personas distintas, desde el punto de vista de su personalidad, de sus capacidades. Porque es distinto cuidar a un paciente con recursos, por ejemplo, en un medio confortable, donde existan ayudas, a cuidar a un paciente en un contexto de mucha deprivación y precariedad, eso en primer lugar. O sea,
la calidad del cuidado va a estar influida decisivamente por las condiciones ambientales y por los recursos que se disponga. Es un primer aspecto que hay que tener en cuenta, de tal modo que la reflexión no puede ser homogénea, universal. Una segunda variable tiene que ver con el estado de severidad que tiene el paciente que está siendo cuidado. No es lo mismo cuidar a una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer leve que cuidar a una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer severa, porque los niveles de exigencia, de dependencia son distintos. Cuando el paciente tiene una demencia leve, el cuidador perfectamente puede ser un partner, una compañera, pero cuando el paciente está en etapa avanzada, bueno, la sobrecarga del cuidado se extrema. Así que, dicho eso, en términos generales, yo creo que lo que influye decisivamente en cómo los cuidadores enfrentan esta situación excepcional depende, además de, como yo insinuaba, un poco del tipo de persona que es la persona que cuida. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho locus de control interno, dicen los psicólogos sociales. Entonces son personas que son habitualmente muy seguras de sí mismas, piensan que lo que ellos están haciendo es lo que va a influir decisivamente en el resultado. Son personas que tienen una energía, diríamos, de proactividad que es un poco distinta. A personas que tienen un control más bien externo, donde piensa que todo lo que uno haga va a estar influido por variables externas. Entonces, la responsabilidad de lo que ocurre la tiene Dios, o la suerte, o el karma. Entonces, depende primero que nada de una visión existencial que tenga cada persona. Independiente de aquello, que eso es bien determinante, los cuidadores en términos generales me parece a mí que tienen dos problemas fundamentales. Uno, sobrellevar el estrés propio del cuidado de su paciente, de su familiar, de la persona encargada, que ya tiene una exigencia enorme, una cuestión sumamente conocida, y por ahora la propia sobrevivencia de él como cuidador, puesto que si el cuidador desgraciadamente es afectado por la enfermedad, tiene dos inconvenientes eso. En primer lugar, que no va a poder seguir haciendo el trabajo que hacía, y eso puede ser importante para una familia que no cuenta con recursos, y si es un cuidador que vive de eso, se va a quedar sin empleo, así de simple. De tal modo que existe esta doble vulnerabilidad, de alguna forma, en el sentido de que ya tiene la propia exigencia del cuidado habitual clásico, pero ahora se sobreañade esta circunstancia tan especial que exige mucho en la calidad del cuidado, puesto que los pacientes, como sabemos, son personas que no se pueden autocuidar, son personas dependientes que muchas veces, lejos de ayudar, entre comillas, ¿no es cierto?, complican el cuidado global. Muchos de ellos tienen alteraciones de comportamiento, alteraciones conductuales, y son personas frágiles. Los pacientes son personas mayores que tienen vulnerabilidades propias de la edad, muchas veces tienen otras patologías, tienen tratamientos complicados, y eso los hace personas que son muy frágiles. Entonces, se está cuidando a una persona que tiene un montón de hándicaps negativos en un contexto muy inconveniente. Después probablemente la terapeuta va a señalar la influencia que tiene, ¿no es cierto?, este enclaustramiento, porque el encierro obligatorio es una variable que nosotros no podemos controlar, está determinada por terceros. Entonces, de alguna forma, todos, particularmente los cuidadores, han perdido un poco el control de su vida porque dependen de decisiones externas. Y eso influye decisivamente en la salud mental también de los cuidadores. De modo que estamos enfrentados a un problema complejo, donde por una parte se está promoviendo el aislamiento social en circunstancia de que en este tema lo que más se propicia justamente es el contacto social. Es una de las instrucciones que uno suele dar cuando le dice a la familia: trate que su paciente vaya a un centro diurno, a un club de adultos mayores, se contacte con la familia. Bueno, en estas condiciones todo eso cambió. Así que en términos generales, yo diría que el impacto que tiene el problema es bien individual, dependiendo de condiciones socioambientales, de redes de recursos, de redes de apoyo. También depende de características de personalidad que son individuales de cada persona, pero hay problemas que son universales, como esto del aislamiento,
en primer lugar, o de este confinamiento forzado, y en segundo lugar, de que el tipo de paciente que se está cuidando es un paciente particular, porque no va a obedecer muchas veces las instrucciones, va a cometer errores, no va a entender lo que está ocurriendo, va a estar más confuso probablemente que lo habitual, y todo eso, claro, agrega una carga, además, diríamos, lo que habitualmente tiene que de alguna forma manejar el cuidado. Doctor, bueno, tomando en cuenta lo que conversábamos al principio, 200.000 adultos mayores tienen Alzheimer, aproximadamente, y el 85% son mujeres, muchas de las cuidadoras son mujeres. O sea, 200.000 adultos mayores tienen Alzheimer y el 85% de las cuidadoras son mujeres. Es un número bien importante. ¿Cuáles son los tratamientos o las sugerencias que usted como neurólogo le podríamos dar a esos familiares que en estos momentos están con sus cuidados a sus familiares en este contexto de encierro? Claro. Más allá de quizás que no estamos en contacto físico, pero ¿cuáles son las sugerencias, tratamientos que podríamos como dar a conocer o consejos a esos familiares? Claro. Bueno, esto más corresponde al ámbito de la psicología social, además que de la neurología específicamente, pero yo diría que hay ciertas cosas que son importantes de tener presente. Lo primero es promover en el cuidador el propio autocuidado. Un cuidador va a hacer mejor su trabajo si está en mejores condiciones para hacerlo. Y el autocuidado implica preocuparse de su propia salud física y mental. De tal modo que en estas circunstancias el cuidador, sea informal o formal, tiene que estar presto para solicitar ayuda, que puede ser más simple o ayuda profesional, en el caso de que perciba de que el estrés de alguna forma está afectando la calidad de su trabajo. O sea, primero que nada, recordar al cuidador que tiene derecho a enfermarse, que es legítimo que se enferme en estas circunstancias, pero que también tiene la obligación de buscar ayuda, porque si no todo se va a derrumbar. Ese es un primer consejo que yo diría general. Un segundo consejo es que en estas circunstancias no hay que tenerle temor a pedir colaboración a terceros. O sea, muchas veces sucede, ustedes saben bien, en establecimientos de larga estadía, ¿no es cierto?, en casas de reposo, en residencias para personas, muchas veces los familiares solamente extienden el cheque mensual y hacen la transferencia, ¿no es cierto?, y se desentienden de la situación del paciente. Bueno, en estas circunstancias, desde el punto de vista ético, moral, sería prudente también que esas cuidadoras de repente pidieran un poquito más de colaboración de los familiares, que se hagan presentes, porque uno se pregunta si en una casa determinada hay un cuidador que ha creado un vínculo, ¿no es cierto?, bien potente, bien robusto con su paciente, tiene que haber un plan B alternativo, ¿no es cierto?, en caso de que esta cuidadora se enferme. De tal modo que la familia tiene que estar llamada también a colaborar haciendo un gesto de sacrificio. Entonces, no tener dificultad en eso, en pedir un poquito de colaboración. Lo mismo, a veces en circunstancias en una casa los recursos son muy limitados, el paciente es muy demandante, no se puede ir a comprar ni siquiera al almacén de la esquina, entonces también pedirle ayuda a los vecinos, diríamos, a la red, ¿no es cierto?, más cercana, pero no haciendo caso a esta instrucción, vecina, si usted necesita algo, pídame lo que quiera, porque eso es muy vago, muy general, sino que cosas concretas. Vecina, usted me podría, si va a la esquina a comprarme el pan, por favor, eso ya puede marcar una diferencia, ¿no es cierto?, en el sentido de sentirse más respaldado, porque uno tiene que acudir a la red que uno tenga, definitivamente. Lo otro, hay que estar atento porque ustedes ven que día a día esta problemática es dinámica, va cambiando, van surgiendo anuncios de ciertos beneficios, entonces, sobre todo las personas y las familias que viven en condiciones de mayor precariedad tienen que estar atentos, porque probablemente, como pasa muchas veces, el Estado genera algunos beneficios que no siempre son comunicados oportunamente o apropiadamente y las personas pierden esa posibilidad. Entonces, tanto en los ámbitos del SENAMA, del Ministerio de Salud, de las propias municipalidades, estar muy atentos a si existe por ahí alguna circunstancia que puede significar un poquito de ayuda. Y eso muchas veces es responsabilidad del cuidador que tiene que estar preocupándose además de eso. Y por último, también entender de que en cualquier situación desgraciada como esta, en que lo que más nos complica es la impredictibilidad, si no sabemos lo que va a ocurrir realmente, si nosotros supiéramos que esto en agosto termina y todo vuelve a una cierta normalidad, bueno, uno se ordena, se planifica, pero desgraciadamente nadie tiene
esa visión futura y está dependiendo de variables que uno no puede controlar. También tratar de ver algunas ventajas en el sentido, por ejemplo, de que esto obliga a tener más contacto con la familia. A veces, ¿no es cierto?, a raíz del tráfago, la vida normal, uno se desentiende, cada uno en lo suyo, pero esto ha generado un mayor vínculo familiar, lo que es una ventaja desde el punto de vista afectivo y emocional. Lo mismo, las personas empiezan a darse cuenta de que existen herramientas que antes se desconocían y que pueden ser útiles para un montón de circunstancias. Como todo, por ejemplo, estos entrenamientos, capacitaciones, educaciones que se pueden hacer hoy día online, que si uno no tenía tiempo para acceder, desconocía que existían. Entonces ahí se agrega otro valor a esta oportunidad. O sea, uno empieza a entender que el mundo está globalizado y que vive uno en una situación social que es distinta, y eso lo ayuda a ser creativo y descubre cosas que antes no tenía idea. Y además, bueno, se prueba con sus propias capacidades. Por decir, cuando uno está enfrentado a crisis, la vida es compleja para todo el mundo, ¿no es cierto? Nadie dijo que iba a ser fácil. En circunstancias adversas, difíciles, cuando uno se prueba de qué realmente está hecho y cuántas competencias, capacidades realmente tiene para sobrellevar esto. Y eso también hace que muchas personas se autoafirmen en sus convicciones, porque una persona que no tiene recursos, que está sola, cuidando a una persona con demencia, en condiciones de máxima precariedad, y logra salir adelante de esta crisis, es que tiene una fortaleza increíble y que está preparada para cualquier otro desafío en el futuro. Así que esa es un poco también mi visión así como médico externo, diríamos, a la situación puntual del cuidado, que también hay que tomar en cuenta. Sí, un poco lo que usted mencionaba, doctor, es lo que estamos viviendo la mayoría de las familias, las empresas, un poco esto de desde el área de las empresas, las familias, los hogares, el reinventarse en esta contingencia, desde lo laboral hasta la misma convivencia. Y bueno, nosotros también como corporación nos toca bastante. Tenemos distintos tipos de trabajos previos a la pandemia que eran presenciales y con personas, con adultos mayores. Obviamente en este contexto es difícil trabajar presencialmente por los cuidados que conlleva. Y esta reinvención es un poco lo que estamos haciendo hoy día, este programa online, las teleasistencias, la telemedicina, reinventarse la contingencia. Y para nosotros ha sido una experiencia súper gratificante, pero también desafiante. Mantener este ritmo, pasa mucho que uno quizás trabaja más cuando está en la casa que cuando está de forma presencial, porque no, el tema del horario, ahí Nidia nos va a ayudar un poquito más. Bueno, antes de continuar con Nidia, me gustaría agradecer la sintonía, la participación. Ya llevamos más de 60 personas conectadas. También les comento que al final vamos a tener preguntas para que puedan ya ir escribiendo. Yo ya estoy viendo varios saludos que le han dejado al doctor, ahí felicitaciones también, y algunas preguntas para que podamos ir acumulando y al final también podamos responder e interactuar con nuestros invitados, ¿ya? Nidia, del punto de vista terapéutico, del punto de vista de las actividades diarias, quizás nos puedas contar un poco cómo deberían ser las rutinas. Hoy día mucho nos pasa, no solamente a los adultos mayores o a familiares que viven con personas con demencia, que nos complica un poco la rutina, mantenerlas, el ser constante. A mí me pasó, de repente uno comienza a hacer deporte, pero es difícil mantenerlo. Entonces, ¿cómo podrías quizás contarnos que deberían ser las rutinas? ¿Cómo deberían ser las rutinas dentro de la casa para personas con demencia en este contexto de cuarentena y cómo también los familiares pueden llevarla a cabo o cómo pueden comenzar a practicarla? Nos pasó un poco en este tiempo que llevamos online que el consejo es distinto a la práctica. Pasa que es distinto, que se descompensan, que los pacientes están un poco más quizás nerviosos. ¿Cómo podrían ser las rutinas y también cómo podemos aconsejar a los familiares el llevarla a cabo? Sí, bueno, tú dijiste algo súper importante que en verdad esta situación nos ha cambiado la rutina a todos, no solamente a las personas con demencia, sino que a nosotros también, a los cuidadores también, sobre todo esto ahora con el teletrabajo, fue un cambio de rutina importante para todos, ¿ya? Y yo ahora te quiero compartir un archivo en el cual podemos apoyarnos y para ejemplificar y ser mucho más visual, mientras hablo aquí de la rutina. ¿Se ve bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces, hay que tener muy presente es que a las personas con demencias tienen dificultades para poder adaptarse a los cambios que vayan ocurriendo en la rutina, ¿ya? Y esto es porque ellos presentan dificultades en el aprendizaje. A medida que va avanzando la demencia, esta capacidad de aprendizaje también va disminuyendo,
¿ya? Entonces es importante que uno a través de la rutina le ayude a entregarle estabilidad, ya predictibilidad, es decir, que ellos puedan saber qué viene después de A, ya como qué esperar después de. Y esto también va a ayudar mucho a que mejore esa autonomía, que es también lo que nosotros buscamos, como una forma de bajar un poco la carga que tienen los cuidadores, ya permitir que esta persona con demencia pueda realizar las actividades lo más autónoma posible, ya, y la rutina ahí juega un papel importante en eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una rutina que es desordenada. Este es un ejemplo donde podemos ver que la persona con demencia se despierta a la 1 de la tarde, ya, es muy tarde, y luego toca el hora de almuerzo a la 1:30 aproximadamente. Entonces, lo más probable es que el desayuno no se lo den, porque como pronto viene el almuerzo, se salta el desayuno. Entonces, ahí se están saltando una comida, una de las 3 importantes del día, que es el desayuno. Luego, después del almuerzo, viene la 11. Tenemos muchas horas ahí en donde no se visualiza una actividad, ya sea una actividad física, ya sea una actividad cognitiva, o a lo mejor la persona sí hace una actividad, pero por ejemplo es ver televisión 5 horas seguidas, y esa es una actividad muy monótona y muy poco estimulante. O tal vez duerme siesta, pero una siesta muy larga, más del tiempo que se aconseja, que son 30 minutos, puede estar 3 horas durmiendo, por ejemplo. Y luego tenemos aquí que toma once a las 7. Y nuevamente pasa lo que pasa con la hora después del almuerzo, que no se ve una actividad que realice la persona con demencia y finalmente se acuesta muy tarde, a la 1 de la madrugada. Y eso va a causar que al día siguiente se vuelva a despertar tarde, se vuelva a repetir esta rutina y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos de malo en esta rutina? Aparte de esta alteración del ciclo sueño-vigilia, que se está dando porque se despierta muy tarde y se acuesta muy tarde, no vemos una actividad que sea estimulante, no hay ningún tipo de actividad física o cognitiva. Entonces, las actividades son muy importantes para que la persona vaya teniendo un proceso más lento en la enfermedad, ya que ésta vaya avanzando más lento su deterioro. Y además también tenemos otro aspecto negativo de esta rutina, y es que, como nombró en un momento el doctor, muchos de los pacientes con demencia van a centros diurnos, y esta rutina claramente no calza con el horario de un centro diurno, que son muy similares a los que tienen las personas que trabajan, ¿ya? Comenzamos temprano, almorzamos entre la 1 y las 2, entonces también va a ser muy difícil después para la persona con demencia poder retomar la rutina después que todo esto acabe, ¿ya? Y para la persona cuidadora también va a ser un tremendo desafío. Por otro lado, una rutina desorganizada conlleva a que se puedan presentar ciertos trastornos conductuales, como por ejemplo que la persona se vuelva ansiosa, que se vuelva irritable, que presenta actos repetitivos, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener una rutina lo más organizada posible, ¿ya? Lo más organizada posible, ojo con eso, porque tampoco la idea es que los cuidadores se estresen, digan así, pero por favor no más carga, porque sabemos que están muy sobrecargados, sino que es ayudarle y también tener presente que la rutina tiene que ser flexible, ¿ya? Porque todos sabemos también que las personas con demencia no despiertan todos los días iguales, o durante el día su comportamiento igual va fluctuando, a lo mejor se despertaron felices y después de la tarde están tristes, entonces no van a querer hacer una actividad en la tarde, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la rutina también tiene que ser flexible, tiene que ir adaptándose a la persona, pero sí o sí tiene que tener una rutina de base, una rutina donde tenga actividades y horarios fijos, ¿ya? Para otorgarle esto que le decía al inicio de la predictibilidad. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de una rutina, que sería la siguiente. Ahí, ¿ya? ¿Qué vemos en esta rutina? Primero, estamos viendo que la persona se levanta más temprano, ¿ya? Un punto súper importante porque esto va a ayudar con el control de del ciclo sueño-vigilia. Esto no quiere decir que todas las personas se tengan que despertar a las 8 o a las 9, porque, insisto, también cada persona es diferente. A lo mejor mi familiar se despierta antes de las 8, a las 7:30, o quizás a las 6, o a lo mejor se despierta a las 9:30, a las 10. Lo importante es que ojalá no se despierte pasado el mediodía, o a la 1 o a las 2, porque ocurre lo que ya vimos en la rutina anterior. Luego viene un momento que es de la higiene personal. Ahí van el cuidador con el familiar, ven qué hacen. A lo mejor se baña, a lo mejor no, ¿ya? Pero que se muestre la rutina, el momento de higiene para él. O sea, que se muestre la actividad y que se tenga un horario para esa actividad. Luego viene la hora del desayuno, también lo mismo, este es un ejemplo de hora del desayuno.
Y luego viene el momento de realizar actividad, ya sea física o ya sea cognitiva. Ahí podemos hacer, dependiendo de la persona, a lo mejor podemos hacer las dos actividades, primero el ejercicio y luego una actividad cognitiva, o a lo mejor hacemos solamente el ejercicio, o a lo mejor la actividad cognitiva. Ahí también va a depender de cómo es mi familiar y también del momento en que se encuentra el Alzheimer, de qué etapa se encuentra. Y a lo mejor también después podemos darle un momento de colación, ¿ya? Una fruta, agua, por favor, siempre darle agua a las personas con demencia es importante, bueno, para todos, en verdad, pero mantenerlos bien hidratados. Y luego la hora de almuerzo. Lo mismo, entre la 1:30, ejemplo de hora de almuerzo, insisto, este es un ejemplo, para que no se lo tomen muy concreto de los cuidadores, por favor no se nos estresen. Y luego también otro momento de actividad. ¿Qué podemos hacer acá? Actividades que sean más tranquilizantes, no tan estimulantes. Podemos, por ejemplo, escuchar una música que sea más tranquila, a lo mejor a mi familia le gustan las manualidades, que se coloque alguna manualidad, algún bordado, a lo mejor le gusta pintar, que se coloque a pintar, o a lo mejor podemos ver fotografías, etc. ¿Ya? Una actividad que sea tranquila, que le entregue calma a mi familiar, también con una forma de prepararlo para dormir. Y luego puede que quiera tomar siesta. Ahí va a depender obviamente de la persona. Como les decía recién, ojalá una siesta no más de 30 minutos, porque si es muy larga también va a tener dificultades por la noche para poder dormir. Y no queremos que ocurra eso. Luego viene la hora de la 11 de la comida. Ya también hay una hora, un ejemplo de hora. Y a continuación, la hora también de la higiene personal. Si a lo mejor no se va a bañar en la mañana, a lo mejor le gusta bañarse en la noche, entonces este es el momento. Y ahí también podemos aprovechar realizar una actividad para relajarse. Por ejemplo, si puedo realizar una actividad de respiración, ya que mi familiar aún puede seguir instrucciones, hago un ejercicio de respiración los dos. O a lo mejor podemos hacernos masajes, por ejemplo, yo como cuidadora le puedo hacer un masaje en los brazos o en las manos suaves, y si el familiar puede hacérmelo a mí después, perfecto. Y también vamos estrechando la conexión entre ambos, familiar y cuidador. Y después la hora de acostarse, ¿ya? ¿Qué estamos viendo en esta rutina? Primero, una rutina que entrega actividades que estimulan a mi familiar. Tenemos actividades cognitivas, tenemos actividades físicas. Tenemos una rutina donde hay horarios establecidos y una rutina donde también se muestra la actividad a realizar. Esto, por ejemplo, puede ser súper útil colocar esta rutina en un lugar que sea visible para mi familiar y voy trabajándolo con él todos los días. Mira, hoy día es lunes, que entre paréntesis trabajamos a la vez la orientación. Entonces, hoy día es lunes y ya hicimos esto, ya, la higiene personal, sí, listo, ahora vamos a desayunar. Ya, eso desayunamos. Perfecto, vamos a la otra actividad. Vamos trabajando en conjunto con mi familiar, ¿ya? Eso también le estamos ayudando a orientarlo y también tener autonomía. Y además también hay que tener algo considerar algo importante en la rutina, y es que claramente las rutinas no van a ser iguales para todos. Entonces, cuando yo elija la actividad de mi familiar, también considerar qué actividades le gustaba a él realizar antes que comenzara con esta patología. Si le gustaba leer, sigamos potenciando la lectura. Si él no puede leer, leo yo con él, ¿ya? Pero tomar en cuenta los intereses y lo que le gustaba hacer antes del Alzheimer. Eso también ayuda bastante. ¿Por qué? Si mi familiar, por ejemplo, nunca le gustó ya pintar con las manualidades, es muy difícil que a mí ahora me tome en cuenta realizar una manualidad, porque una actividad que nunca le gustó. Entonces, si nunca le gustó, difícil que le vaya a gustar ahora. Y también por tener respeto con ellos. Ya uno no tiene que olvidar que es una persona y que tuvo intereses, tuvo gusto, tuvo roles antes de. Entonces uno también tiene que tener siempre presente eso, ya que uno no puede imponerle a la persona que haga lo que yo quiero, porque él ya tuvo una historia de vida detrás. Entonces también es importante considerar esas cosas. Eso, Pato. ¿Alguna pregunta? Sí, vamos a hacer las preguntas al final, pero hay un comentario y para la gente que está interactuando en vivo, me interesa cómo quizás que lo puedas comentar. ¿Las rutinas bien del punto de vista de los cuidadores son importantes? O sea, no solamente el paciente, la persona que tiene Alzheimer, sino el cuidador también, ¿no es cierto? Las rutinas son importantes, lo que decía Jimena Tiznado. Si nos puedes comentar un poquito con eso y después seguimos. Sí, por supuesto. Y recalcando lo que decía ahí el doctor, tienen que tener sí o sí un momento de cuidado para ello. Autocuidado sí o sí. No queremos que también el cuidador
termine más enfermo de lo que ya estaba. Entonces, la ventaja de tener una rutina también estructurada para mi familiar es que yo también voy a poder tener un tiempo para mí, ¿ya? Entonces, dentro de esta rutina, a lo mejor está haciendo algo, una actividad que le gusta de manera sola, autónomo, y yo voy a aprovechar ese momento para hacer otra actividad que a mí también me guste. O, por ejemplo, hay muchos cuidadores que nos dicen que en la noche es su momento, y hacen ahí una actividad que es para ellos. Si yo tengo controlado lo que es el sueño vigilia con mi familiar, voy a tener la oportunidad de tener ese espacio. Entonces, para eso también la rutina, ¿ya? Rutina para el cuidador, obviamente, y rutina para la persona con demencia. Tener una rutina organizada también me va a permitir tener tiempos para mí también como cuidador. Sí, totalmente fundamental, y el autocuidado sobre todo. Sí. Bueno, primero felicitarte por la presentación. Nos están preguntando también, vamos a tener esto y lo vamos a tener disponible para que ustedes puedan acceder a este ejemplo de rutina. Ahí ya nos están preguntando para que lo puedan tener como ejemplo y quizás hacerlo en sus casas. Sí. Bueno, dentro de hacer estas cosas en nuestras casas, pasa mucho que tenemos ciertos contextos, cierto contexto de estar en la casa que es distinto cuando quizás nos cuidaban a este familiar con Alzheimer, o quizás iba a un lugar de centro de día donde lo cuidaban. Hoy día en la casa es diferente, porque hay ciertos temas ambientales que están dentro de la casa, como por ejemplo las puertas, las chapas. Pasa mucho que hay familiares que se escapan, o hay cosas que son peligrosas para ellos en la casa. ¿Qué sugerencia nos podrías dar, Nidia, para estas modificaciones ambientales dentro de la casa, para mejorar el día a día, esta vida cotidiana hoy día en un contexto distinto como es el encierro, para familiares que cuidan pacientes con Alzheimer? ¿Qué sugerencias, qué consejos podrías darnos en estas modificaciones ambientales para poder tener un mejor vivir hoy día en este contexto de encierro? Sí. Antes que eso, te quiero mostrar también, otra lámina de ideas de actividades que puedan hacer los cuidadores con las personas con demencia, que va a estar también ahí en la página para que ellos lo puedan ver después, ¿ya? Entonces, bien, como tú me preguntas recién de las modificaciones ambientales, también son fundamentales, en este caso para las personas con demencia. Hay que tratar que el ambiente donde mi familiar se mueve sea un ambiente lo más sencillo y simple posible, es decir, que no tenga tantas cosas alrededor, que no lo sobreestimulen, también que sea un ambiente seguro. Eso quiere decir que ojalá evitar objetos que vayan a causar una caída a él o a mí también como cuidador. Yo también puedo sufrir caídas, ¿ya? Un ambiente también en donde no estén a la mano de mi familiar objetos que puedan causarle daño a él, que puedan causarle daño a la otra persona cuando quizás esté pasando por un momento de un trastorno conductual. ¿Ya? Eso también es súper importante. Lo que sé tú también de los pestillos, si mi familiar tiene esa tendencia a querer salir de la casa, a querer escapar, preocuparme la noche sobre todo, tener ahí el pestillo, a lo mejor colocar un pestillo a la altura que no sea de él, más alto, cosa que no lo pueda sacar, si es que se llega a levantar en la noche, yo no me doy cuenta porque estoy durmiendo, ya como diferentes, esas cosas así pequeñas a considerar, que igual son factibles de realizar. Ahora, en el caso de la modificación ambiental, les traje aquí unos ejemplos donde vemos una cocina. ¿Qué pasa con esta cocina? Primero que está súper desordenada y hay objetos por todos lados. Si yo quiero que mi familiar me ayude en la cocina para poder potenciar su autonomía y porque quizás le gustaba cocinar y integrarlo a esta actividad de cocina calma a mi familiar, no puedo tener una cocina como la imagen de arriba. Ya tiene que ser una cocina lo más parecida a la imagen de abajo, en donde todos aquellos artículos que puedan ser tóxicos estén lejos del alcance de mi familiar. Sacarlos de ahí y dejarlo en un lugar que no sea accesible. Lo que es cuchillo también esconderlo, ¿ya? Uno podría también identificar los cajones en la cocina para ayudarle a él y decirle, mira, en este cajón están los servicios, entonces ayúdame a sacar servicio para colocar la mesa, por ejemplo. Le puedo colocar ahí una etiqueta, le puedo colocar un dibujo. También colocar las cosas que él vaya a utilizar, no sé, su plato, el individual, al alcance de él. ¿Ya? Eso también es súper importante poder considerar. En el caso de lo que es. Aquí tengo otro ejemplo. Este es un ejemplo que lo coloqué para ayudarles cómo puedo organizar yo un lugar. Aquí tenemos cajas donde están con etiquetas. Esto uno lo puede llevar a cabo, por ejemplo, los dormitorios. La cómoda o la cajonera la puedo organizar en conjunto con mi familia y decirle, mira, vamos a cambiar la ropa para la estación de otoño.
por ejemplo, y aprovechamos y organizamos entre los dos. El primer cajón va a ser solo ropa interior. Lo guardamos y colocamos ahí un distintivo que puede ser que diga ropa interior, si es que aún puede leer, o si no lo cambio por un dibujo que él sepa que cuando lo ve, ahí está su ropa interior, ¿ya? La siguiente imagen es esta sala de estar. Bueno, lo mismo, está súper desordenado, objetos por todos lados que pueden llevar a una caída del familiar, una caída mía también, ya como cuidador, y tiene muchos estímulos por todos lados. ¿Por qué es importante que sea un ambiente simple? A veces pueden haber estímulos en el ambiente que yo no me doy cuenta y que están causándole que a mi familiar, por ejemplo, le dé miedo. Puede haber una figurita que a lo mejor yo la miro y es una figurita. Puede ser una figurita quizás de, no sé, que me trae buena suerte, por ejemplo, que uno la mira igual, quizás no es una figura no muy linda, pero uno sabe que tiene un significado detrás y listo, la obvia. Pero mi familiar puede ver esa figurita y como no sabe el significado que hay detrás porque se lo olvidó, puede asustarle. Entonces, a lo mejor puede empezar a mostrar ansiedad y yo no sé por qué, y es solo por esa figurita. Entonces, por eso es importante que los ambientes sean tranquilos, ¿ya? Y que sean sencillos, que tengan lo justo y necesario para mi familiar. Y obviamente dejar todos los objetos que puedan causar daño lejos de él. Aquí tenemos una habitación. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para la habitación del familiar? Por ejemplo, en la mesita de noche o en el velador, para dejar las cosas que son justas y necesarias. Obviamente la lámpara, ojalá una lámpara que esté segura, evitar que se pueda caer en algún momento. Dejar también alguna foto de un familiar o algún artículo significativo para él. De hecho, en la noche también se puede dejar la luz prendida, una luz suave, a lo mejor como esos espantacucos que uno le llama, que es una luz muy suave, cosa que si un familiar se despierta la noche confuso, la luz le ayude a ver en dónde está. Y estos elementos también significativos, como notas familiares, también le puedan servir. Ver la foto familiar y le ayudan a orientarse, a ver esta confusión. Lo mismo colocar lucecitas o quizás esos stickers que brillan en la noche, en el pasillo que lleva al baño, por si le dan ganas de levantarse al baño en la noche, lo pueden guiar. Y ahí también al baño uno le puede colocar en la puerta una imagen o que diga baño, para ayudarlo a orientarse. Sí, a lo mejor mi familiar tiene un tocador, ¿ya? Y este tocador lleno de cosas no le ayudan a que se pueda arreglar sola o solo. Entonces le dejo lo justo necesario. Su perfume, su crema, su peineta, cosa que no tenga que buscar cuál de todos esos objetos le sirve para lo que él quiera hacer, ¿ya? Y insisto, siempre respetando sus gustos. Si siempre usó el mismo perfume, le seguimos comprando el mismo perfume. A lo mejor a mí no me gusta, pero a él sí. Entonces, se lo sigo respetando. Ya eso también es importante. En el baño pasa algo muy similar también. A lo mejor mi familiar sí se puede lavar los dientes solo, a lo mejor sí se puede peinar solo, pero hay tantos artículos que se pierden. Ya, entonces ahí también uno puede dejarle las cosas para él a su alcance. ¿Ya, Patricio? Gracias, Nidia. Bueno, volver a repetir lo que ya nos habían preguntado. Vamos a dejar esto para que lo puedan revisar, para que puedan ver también como ejemplo, como ayuda para el cuidado del día a día. Y bueno, también agradecer también a la gente que se sigue conectando y volver a reiterar que las preguntas las puedan dejar escritas y las vamos a leer. Ya nos queda el último bloque. Y aquí me gustaría, doctor, involucrarlo en una pregunta bien interesante que estaba leyendo. También estamos transmitiendo por Instagram. Una familiar, Grace, en Instagram, nos hace una pregunta bien interesante, un poco de acuerdo a este contexto. Hoy día, ¿cómo cambia desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de los familiares el acceso a especialistas de la salud en un contexto de cuarentena? Entonces, ella nos pregunta, ¿cuál sería un test simple? ¿O qué se puede hacer? ¿Cómo se puede aplicar alguna prueba, algún test si estamos en presencia de que un familiar pueda tener Alzheimer? Claramente hoy día en este contexto de cuarentena es mucho más difícil salir a poder ver a un médico. ¿Cuál sería un test simple o qué podríamos hacer los familiares en nuestras casas para determinar si estamos frente a esta enfermedad o con duda, con sospechas para poder acudir en un tiempo o mediano plazo a un médico? Claro. Bueno, esa pregunta de cuál sería el test más simple para hacer el diagnóstico de una demencia, una enfermedad de Alzheimer, es una pregunta que tiene 40 años ya y que ha sido revisada sistemáticamente en infinidad de oportunidades, porque claro, todo el mundo propendería a simplificar las cosas, es decir,
Ojalá un test que sea rápido, que sea sencillo, que cualquiera lo pueda aplicar, que sea gratuito, que esté online, que tenga alta sensibilidad, alta especificidad. Pero claro, eso es el sueño del pibe, ¿no? Primero, aclarar un punto. La demencia no se diagnostica con un test. ¿Mm? La demencia es un diagnóstico que consiste en una apreciación clínica de un conjunto de elementos de juicio que integrados y en conjunto a uno le permiten o no adscribirse a lo que se denomina el criterio de demencia, del diagnóstico. O sea, si una persona pierde capacidades intelectuales que antes tenía en grado tal que está rindiendo por debajo del nivel que le corresponde, de acuerdo a sus antecedentes culturales, educacionales, laborales. Esto afecta a más de 2 dominios cognitivos, memoria, lenguaje, por ejemplo, y repercute significativamente en su funcionalidad. A eso se le llama demencia. Y eso requiere entonces, desde luego, conocer una historia biográfica de la persona, conocer sus antecedentes, tener una entrevista con un informante confiable y aplicarle ciertos test que tienen diferentes complejidades de acuerdo al contexto clínico donde uno se desenvuelva. En estudios epidemiológicos grandes, así que se llaman longitudinales o transversales, en que uno quiere saber qué parte de la población, por ejemplo, tiene un deterioro cognitivo significativo y qué parte de la población está normal, ese es un desafío gigantesco porque no existe un instrumento único. Hay instrumentos que son universalmente empleados, pero todos tienen limitaciones. Cuando frente a un mismo problema hay muchas opciones, significa que ninguna opción es extraordinaria. ¿Me entiendes? Porque si no sería como la Coca-Cola, ¿eh? Que prácticamente no tiene competencia, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ahora, si la pregunta es, ¿qué test sencillo que se haya masificado, que no tenga sesgo cultural, educacional o etario, porque ese es otro punto, los test se van adaptando en función de la escolaridad y también de la edad, que ha sido propiciado en el último tiempo como un buen instrumento discriminador, más allá del mini-mental que todo el mundo conoce, que tiene sesgo de educación y de edad, se llama mini-cog. El mini-cog, eso se puede hacer online, se puede hacer personalmente, y consiste en lo siguiente, dicho en 2 palabras. Uno le dice a la persona, esto es para ver si la persona tiene efectivamente, desde el punto de vista objetivo, algún menoscabo, alguna declinación cognitiva, porque estamos tratando de confirmar el hecho. Porque hay muchas personas que dicen, yo tengo problemas de memoria, pero objetivamente no los tiene, una vez que uno ha sido evaluado. Pero supongamos que existe la sospecha de que al interior de una familia existe una persona que está declinando y hay elementos sugerentes por razones de factores de riesgo, antecedentes genéticos, etcétera, de que pudiera estar comenzando una enfermedad de Alzheimer, y uno quiere objetivar el rendimiento intelectual. Quiere decir, veamos si efectivamente tiene o no una declinación cognitiva formal. Entonces el mini-cog consiste en que uno le dice a la persona, repita estas 3 palabras después de mí, que son palabras de uso rutinario, sencillas, y que corresponden a categorías distintas. Por ejemplo, repita después de mí, elefante, melón, bicicleta. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Una vez que repita esas preguntas, uno le dice ahora, trate de retenerlas en su cabeza, en su cerebro, guárdelas ahí. Eso es lo que se llama el encodamiento, ¿no es cierto?, el registro de la información. Y ahí uno le hace una tarea que se llama como de interferencia, pero que además complementa otra exploración que es la exploración más bien ejecutiva. Entonces uno le hace lo que se llama el test del reloj, que todo el mundo conoce. Dibuje un círculo, ponga los numeritos adentro como si fuera un reloj y después ponga los palitos, los punteros, ¿no es cierto?, las manecillas del reloj señalando las 11:10, que es la hora universal. Y después que hace esa tarea le dice uno, bueno, ¿cuáles fueron las palabras que yo le pedí repetir hace un minuto atrás? Este test se demora 3 minutos. 3 minutos. Entonces la persona podría decir elefante, qué sé yo, sandía y bicicleta. O sea, tuvo respuestas que fueron medianamente correctas. Entonces, en ese caso, cuando la persona
recuerda las 3 palabras después de un intervalo de unos 3 minutos, esa persona probablemente, recuerda bien, no tiene ningún problema cognitivo significativo. Si la persona al revés no recordó ninguna de las 3 palabras, tuvo respuesta 0, esa persona sí tiene probablemente un deterioro cognitivo y requiere una exploración neuropsicológica mucho más profunda. Pero si la persona tuvo un desempeño equívoco, porque puso las manecillas también, ¿no es cierto?, un poco raras, uno dice ya, no se recordó las 3 palabras, solamente se recordó de 2, entonces yo tengo que ir a analizar el rendimiento del reloj. Si el reloj está bueno, la persona aprueba el examen, pero si el reloj en todas sus variables está malo, la persona es considerada candidato para tener deterioro cognitivo y por lo tanto requiere una exploración más profunda. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Nidia, como para ir cerrando este bloque ya y dando paso a las preguntas del público, desde la rutina, desde las actividades diarias en nuestras casas, ¿cómo cambia el cuidado de pacientes con Alzheimer en este contexto de cuarentena versus el contexto normal? Tenemos también muchos familiares y conocidos que muchos trabajaban, tenían sus familiares con cuidadores o cuidadoras, la mayoría cuidadoras, también en centros de día, y había una rutina donde iba a buscar lo iba a dejar quizás a mi familiar, después lo iba a buscar, me iba a mi casa, estaba con él. Hoy día, ¿cómo cambia eso? Se desordena un poco la estructura del hogar, a nosotros mismos nos pasa. Entonces, ¿cómo cambia eso? Y un poco, si nos puedes dar algunos últimos consejos para quizás soslayar este proceso difícil que estamos viviendo. Sí, cambia bastante y es de manera muy importante, pensando sobre todo en que, como tú bien dijiste, a todos nos cambia la rutina, pero en el caso de las personas con demencia, después el poder recuperar esta rutina nuevamente es más complejo que cuando lo retomamos nosotros, ¿cierto? De manera mucho más lenta también. Entonces, por eso es que es importante tratar de mantener la rutina, porque cuando volvamos nuevamente a la rutina que teníamos anterior, va a ser difícil para todos, para nuestro familiar principalmente, para nuestro cuidador también. Entonces, por eso es fundamental que, si ya se desestructuró un poco la rutina, ahora comenzar a trabajarla, pero progresivamente, o sea, también tener súper claro eso siempre, que el trabajo con personas con demencia siempre es todo de manera progresiva, no esperemos que todo cambie de la noche a la mañana, no esperemos que vuelva a retomar la rutina de un día para otro, ¿ya? Todo es lento, lo mismo, por ejemplo, cuando les damos consejos para que pueda ir cambiando su trastorno conductual, que vaya disminuyendo, eso también es lento, no es que el trastorno va a cambiar de la noche a la mañana porque le hizo caso a la terapeuta y puso, no sé, este indicativo y listo. No, es todo progresivo. Entonces también es importante tener eso súper claro para que no se estresen más chiquillas, no se bloqueen ansiosos, pucha, algo estoy haciendo mal. No, a lo mejor no está haciendo nada mal, sino que solamente hay que tener paciencia. ¿Ya? Lamentablemente en estos casos es harta paciencia. ¿Ya? Y bueno, también pensando en la rutina del cuidador, que obviamente también se desbarató absolutamente, sobre todo porque antes trabajaban presencial, ahora trabajan de manera, la mayoría, por teletrabajo, como tú bien decías, algunos terminan trabajando más de lo que trabajan de manera presencial, entonces eso también le quita tiempo para poder atender las necesidades del familiar, y por otro lado, a lo mejor antes sacar al familiar a dar una vuelta fuera de la casa, ayudar a tranquilizar, ahora no lo puede hacer, entonces eso conlleva a que el cuidador tenga que reinventarse en cuanto a técnicas y las instituciones también, porque a nosotros nos pasó que dijimos, pucha, ya no vamos a poder ver a la gente de manera presencial, ¿cómo lo hacemos para seguir viéndolo? Porque de vuelta a esta cuarentena muchos van a estar con trastornos conductuales importantes, lo más probable que la mayoría. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que eso no ocurra? ¿Cómo lo hacemos para seguir apoyando a los cuidadores y a los familiares en general? Entonces fue reinventarse, una reinvención para todos, cuidador, familiares, instituciones. Sí, un poco lo que tú decías, Nidia, lo que nos pasó a todos. O sea, nosotros trabajamos en la corporación en distintas áreas y este proceso de alguna forma era tener varios meses de no tratamiento, de no estimulación cognitiva, de no actividades, porque claramente es el gran riesgo de abrir cuando los más vulnerables son los adultos mayores. Entonces, aprovechar también de contarle a lo que nos están viendo, nosotros estamos con actividades como corporación, nos reinventamos en esta contingencia como Corporación Alzheimer Online. Hoy día tenemos 2 áreas grandes de trabajo, una área
para pacientes con Alzheimer, por las mañanas, entre 10 y 12, estamos generando actividades, bueno, está Nidia también ahí haciendo estimulación cognitiva, orientación a la realidad. Patricio, que es profesor de educación física, él hace la activación física durante también la mañana, en unos 40 minutos, para también movernos y mantener esta estimulación a nuestros familiares. También tenemos, dentro de esta atención, de este trabajo con personas con Alzheimer, tenemos un grupo de apoyo para los familiares. En este contexto, más aún, los cuidadores también son un foco de preocupación, de carga psicológica y de trabajo en este proceso. Todos los jueves a las 7 están nuestros 2 psicólogos clínicos, está José y está Ingrid. Ingrid desde Temuco, a distancia también, en esta contingencia, llevando este grupo de apoyo. Ayer tuvimos uno muy, muy enriquecedor con familiares que pueden acceder a dudas, consultas, y también ahí están los profesionales dispuestos a ayudar. Y bueno, este programa de los días viernes, enfocado en distintos temas, principalmente en temas de Alzheimer, siempre los viernes a las 2:15 para que se conecten. Y el segundo bloque de trabajo es el acompañamiento a los adultos mayores, ya no con Alzheimer, sino que en general. Nuestra responsabilidad hoy día como corporación era reinventarnos, pero también hacernos cargo de este tema que es una pandemia mundial, y en ese contexto los adultos mayores son los que están con mayor vulnerabilidad y también se sienten más solos y están más solos en sus casas. Entonces, estamos teniendo también con Nidia y con Patricio y con José y el equipo de profesionales, por las tardes, entre 4 y 6, actividades de acompañamiento. Hay distintas actividades, desde cuentos, cuentacuentos, hay estos espacios de recuerdo y también la hora del té. Bueno, ahí vamos a dar a conocer en detalle el calendario, pero los invitamos a participar aprovechando un poco esta contingencia de este programa para que puedan sumarse. Vamos a las preguntas y a la participación de ustedes. Hay varios saludos, así que agradezco también. Hemos tenido una gran sintonía, hemos tenido más de 60 personas conectadas constantemente durante estos ya 50 minutos. También agradecer a los invitados hoy día. Bueno, ahí Patricio Reyes, nuestro profesional, nuestro profesor de educación física que hace las actividades, nos saluda. Georgina Crisóstomo, buenas tardes a los tres. Claudia Pais, ahí nos felicita. Daniela también. Cristina Martínez. Maggie Ortega dice buenas tardes, saluda al doctor Patricio Fuentes, él atendió a mi mamá cuando estaba enferma, ahí están mandando saludos. Luz Sarabia dice buenas tardes a todos, soy cuidadora, nos afectará a uno también como cuidadora. Doctor, hola Patricia, ahí nos pregunta un poco desde el punto de vista médico, doctor, a los cuidadores, un poco este proceso de encierro, de estar todo el día con nuestro familiar con Alzheimer, también va a afectar a los cuidadores, ¿no? De repente, dentro de este proceso final, cuando volvamos un poco a la normalidad, es importante también que ellos puedan tomar algún tipo de consejo, ir al médico, desde el punto de vista de los cuidadores. Claro, ayer nomás participaba en un seminario por la web, un webinar con un psiquiatra desde Italia que estaba haciendo un recuento de cómo ha sido el impacto de la pandemia del COVID, fundamentalmente en Italia, donde tuvo una repercusión enorme, en los profesionales especialmente. De hecho, en Italia han muerto 60 médicos por coronavirus. Sí. Y él como psiquiatra decía que, claro, la mayoría de las personas que han tenido un gran apremio en estas circunstancias, muchos de esos van a ser un trastorno claro de desorden de estrés postraumático, que es una constelación de manifestaciones que es producto de esta circunstancia absolutamente, diríamos, inédita, que no se esperaba y que tiene repercusión emocional indudable, de tal modo que muchas personas van a tener algunas secuelas psicológicas, emocionales, que van a requerir, bueno, restauración más adelante, de tal modo que una vez que pase la emergencia, para que las cosas se enrieren en el camino correcto, cuidadores que no siempre tenían la preparación completa, ni tenían tampoco las capacidades, y cierta resiliencia personales como para salir adelante, van a tener que requerir ayuda profesional en el ámbito de la salud mental, eso no cabe duda, porque esto cambió radicalmente la existencia de las personas, tanto en su rol personal como en su rol laboral, y eso pasa la cuenta y bueno, y eso va a requerir, por supuesto, que más adelante se haga el esfuerzo de autoayudarse para seguir, bueno, viviendo. Claro.
Seguimos con los saludos y las preguntas. Georgina Crisóstomo nos cuenta ahí un poco su testimonio. Dice, cuidé a mi madre mucho tiempo, N tiempo, en conjunto con la señora que la cuida, a la vez a papá, y puedo decir que 3 factores principales: el humor, la tolerancia, amor, tolerancia y humor. Con esas 3 cosas se puede lograr mucho más. Dice, más juegos, más música, más TV, actividades que los tengan integrados y se sientan protegidos. Y una cosa que le resulta, dice, muy bien, era charlar del pasado, hablar un poco de la anécdota, un poco lo que siempre nosotros vemos con los cuidadores, hablar de un poco de su historia, de su niñez, recorrer su familia, dejar que hablen, cuenten, escuchando firmemente. Saludos y fuerza. Gracias, Georgina, por tu testimonio. Silvia Luz nos dice, recién contactándonos con Corporación, mi madre sufre Alzheimer, 80 años. Bueno, aquí ya estamos contactados, Silvia. Cualquier cosa nos comunicamos por mensaje interno y para poder ayudar en lo que necesiten. Mariela Franco dice, mi mamá tiene Alzheimer, etapa inicial, 65 años, joven, la cuido yo y hay niños. A veces les cuesta un poco entender su olvido. Ahí también, Nidia, quizás nos puedes comentar un poco cuando hay una madre que tiene Alzheimer, en una etapa muy inicial, 65 años, la cuida su hija probablemente, hay niños y a veces a los niños les cuesta entender porque este proceso es difícil y más aún cuando es repentino. A mí me tocó conocer cuando recién partí la corporación una persona que también, muy joven, 55 años, recién partiendo, consciente de esto. ¿Cómo desde el punto de vista del día a día en la casa, sobre todo en este contexto, podemos, más que hacer entender a los niños, involucrarnos en este proceso que para ellos recién comienza, pero que se viene quizás para harto tiempo más? Sí, absolutamente es una súper buena idea integrar a los niños que participen ahí en actividades junto a su abuelo o abuelito, le hacen muy bien. Además también aquí hay un factor positivo y es que está leve aún. Entonces puede hacer una gran variedad de actividades todavía, donde puedan estar aquí involucrados los niños y también la rutina no va a ser tan difícil poder cambiarla de ser necesario, porque todavía es leve. Entonces, sí, totalmente, que participe con los niños, que jueguen, que le ayuden a hacer actividades, que le cuente historia, o sea, que haga todas las actividades que hace una persona mayor con sus nietos. Hay que integrarlo, obviamente, y que ellos también explicarle. Los niños, en verdad, a veces uno cree que no entienden, pero entienden más que uno. Sí, sí, verdad. Sí. Ligia Díaz dice, muchas gracias por este acompañamiento. Mi suegra en este momento se le ha cambiado el ciclo de sueño, despierta en la noche y toma té a cada momento. ¿Qué podría hacer para nuevamente recobrar dormir en la noche? Doctor, quizá no sabemos el caso con más detalle, no conocemos más antecedentes, pero he leído bastante esto del sueño. Depende de los contextos, un poco usted lo explicaba, cada paciente tiene su historia, su diagnóstico, pero el tema del sueño, de repente algún consejo, algún comentario sobre esto y quizás conductas que también quizás hayan cambiado por esta cuarentena, el tema del dormir. Claro, bueno, el trastorno del sueño es un problema comportamental muy frecuente en las personas con demencia y no es conveniente porque el sueño es un mecanismo fisiológico para restaurar funciones cerebrales. Claramente las personas que tienen demencia y duermen mal, eso de alguna forma es una situación inconveniente que hay que corregir. Pueden haber muchas explicaciones por qué la persona duerme mal, pero hay ciertas recomendaciones generales que se conocen con el nombre de higiene de sueño. O sea, si uno pretende que la persona recupere su ciclo de sueño-vigilia normal, tiene que partir por algunas cuestiones que son elementales. En primer lugar, prohibir las siestas. Las siestas, de alguna forma, ocupan horas de sueño que podrían haber sido invertidas en la noche, o abreviarlas en lo posible. En segundo lugar, es muy importante para lo que se llama el ciclo de la melatonina, que las personas transcurran su vida en ambientes con mucha luz natural, que sean casas iluminadas. La luz solar le hace bien al cerebro para esto. En tercer lugar, a propósito de la persona que tomaba mucho té, evitar algunas sustancias que tienen productos que son estimulantes. El té, por ejemplo, tiene cafeína. Entonces, tal como se prohíbe el café o la Coca-Cola, el exceso de té también puede estar produciendo un hiperalerta que se va a traducir en insomnio en la noche, por lo menos de conciliación. En cuarto lugar, es muy clave, tal como decía Nidia, preservar las rutinas de las actividades para que la persona se acostumbre de lunes a domingo a acostarse a cierta hora y a levantarse a cierta hora. Esos cambios así ambientales en los horarios no son convenientes.
Es importante que la persona tenga harta actividad física en el día, se mueva en la medida de sus posibilidades, por lo menos caminando o haciendo ejercicios pasivos en el espacio que tenga, porque el estar un poco cansado en la tarde predispone a un mejor sueño. Por otra parte, hay que acostumbrarse a tomar siempre buen desayuno en las mañanas, un almuerzo decente, pero una once comida chiquitita. No es conveniente recargar el estómago en la noche porque eso, bueno, el proceso digestivo altera con el sueño. Por último, no es conveniente usar dispositivos electrónicos, celulares, tablets, televisores en la noche. O sea, después de las 21 horas, el paciente no debería tener acceso a la televisión porque existe un tipo de radiación que emiten estos aparatos que perturba la posibilidad de conciliar el sueño. Y por último, hay que verificar bien también las circunstancias ambientales locales en que la persona duerme, porque si el dormitorio es estrecho, hace frío, o hace mucho calor, o entra mucha luz, o hay ruido, o el colchón es incómodo, o al paciente le duele la cadera, o tiene un prostatismo, por ejemplo, todo eso influye en la posibilidad de dormirse. Ahora, normalmente las personas cuando nos consultan nos dicen de inmediato, doctor, recéteme algo para que mi papá duerma. Pero en general el mensaje es el siguiente. Los medicamentos que se recetan para trastornos del comportamiento de las enfermedades cerebrales, lo que se llaman los psicofármacos, en general no son tan eficaces como la gente pretendería y tienen un conjunto enorme de efectos secundarios. Así que no es llegar y extender medicamentos. Pero si este fuera el caso, uno parte de medicamentos más simples y va escalando en la potencia hasta ver si la persona en la respuesta exhibe algún resultado. Pero hay que entender que a veces nosotros no somos capaces de corregir el sueño en forma completa. Lo que usábamos al principio son sustancias naturales, como melatonina, por ejemplo. Alguna gente dice que le va bien con valeriana, con pasiflora, con melisa, por ejemplo. Y vamos evitando usar medicamentos más específicos porque tienen contraindicaciones y efectos secundarios. Pero es un problema frecuente, es un problema serio y que, claro, perturba el equilibrio emocional de toda la familia. Gracias, doctor. Ligia, bueno, hay cualquier duda nos comentas por interno. Verónica Rivera nos dice, el apoyo en salud mental para personas con alguna demencia y para su cuidador principal y familia en general es primordial. Así es. Jimena Dignado, Quietop, muchas gracias por la presentación, estuvo bastante didáctica, nos comentan también. Súper nítida, dice Georgina. Jimena Dignado también dice, y a los cuidadores me imagino que también les sirve, sí, ahí también lo explicamos, Nidia contó un poco del punto de vista del cuidador. Doctora, aquí hay una pregunta para usted, dice, ¿cuál es la importancia del rol del fonoaudiólogo en los pacientes con Alzheimer? Que es una pregunta bien recurrente también sobre el punto de vista del habla, del lenguaje. ¿Cuál es la importancia del rol de los fonoaudiólogos, de la fonoaudiología para pacientes con Alzheimer? Depende de los contextos, claro. Claro. Bueno, el fonoaudiólogo tiene una importancia capital en el manejo, ¿no es cierto?, de los pacientes, con demencia en general y, bueno, y con algunas causas específicas de demencia. Ustedes saben que hay un conjunto de demencias degenerativas, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, pero existen otras causas, ¿no es cierto?, de demencias degenerativas como la demencia, por ejemplo, frontotemporal. Y en ese grupo hay una variedad de pacientes que tienen trastornos del lenguaje primariamente, porque los fonoaudiólogos tienen en realidad dos áreas de trabajo. Uno es el área del lenguaje mismo, de la comunicación, verbal, oral, escrita, pero también tienen una importancia capital en el rol de la deglución, de cómo las personas tragan los alimentos. Entonces, en Alzheimer en particular, el fonoaudiólogo puede, claro, coparticipar como un terapeuta asociado en ciertas técnicas para mejorar las capacidades de comunicación. Existen muchos métodos al respecto, cuando el paciente con Alzheimer está teniendo un problema de lenguaje importante. La forma clínica clásica de enfermedad de Alzheimer es con la variedad amnésica, con problemas de memoria, pero hay variedades que son un poco más atípicas, donde lo que predomina es lo lingüístico, ¿eh? Hay una forma que se llama, por ejemplo, afasia logopénica, que es una afasia muy evidente, un trastorno del lenguaje muy evidente, que es provocado por la patología de la enfermedad de Alzheimer, y ahí el fonoaudiólogo en su terapia fonoaudiológica lingüística puede ayudar mucho. Bueno, y desgraciadamente después, cuando los pacientes van transcurriendo por las diversas etapas de severidad, pueden comenzar a tener problemas para deglutir, líquidos o sólidos, y se hace un problema enorme que se alimente. Entonces existe un montón de técnicas para estudiar la dimensión de ese problema
y cómo ayudarla a través, bueno, todos los familiares que tienen experiencia, los cuidadores, en el uso de espesantes, papillas, la reflexión sobre las sondas, los alimentos, diríamos, que se pueden de alguna forma añadir. De tal modo que, para sintetizar la pregunta, por supuesto, el fonoaudiólogo tiene un rol capital en el manejo de estos pacientes. Bueno, seguimos leyendo. Katy Aravena dice que buena información y apoyo visual. Muchas gracias, Katy. Claudia Pais dice, mi mamá no la motiva a hacer ninguna actividad, solo quiere estar acostada con ojos cerrados y comer. Todo es fome y no le gusta nada. Nidia, quizá preguntarte un poco del punto de vista de los cuidadores, y nos pasó durante esta semana, muchos de los familiares quieren que los familiares hagan cosas, que sus familiares con Alzheimer hagan ciertas rutinas y se mantenga activo. ¿Cómo podemos de alguna forma entender este proceso que ellos van viviendo y un poco manejar los tiempos? ¿Cuándo saber que hay que levantarlos? ¿Cuándo saber que hay que dejar que ellos tomen y lleven su proceso desde el punto de vista de la rutina, de las actividades? Y tampoco quizás hacer más de lo que uno debería hacer. ¿Cómo un poco entender ese contexto de las actividades diarias cuando, por ejemplo, ahí nos cuenta Claudia, hay personas que están acostadas, no tienen muchas ganas de hacer cosas? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, ahí la recomendación es hacer una evaluación como bien precisa, bien generalizada y precisa a la vez para saber qué pasa específicamente. Ya no tenemos mucha más información con respecto a ese caso de por qué o sea, de cuándo su mamá está así, siempre ha sido así, qué le pasó, como tener más información al respecto. Pero una buena forma de motivarlo, bueno, es, como lo decía al inicio, buscando actividades que ellos siempre les gustó hacer. Ahora, también es cierto que hay momentos que no van a querer hacer nada, eso también es respetable, uno lo puede intentar más tarde, o a lo mejor de verdad hoy día no quiso hacer nada y está bien, o sea, hay que ser flexible también, tampoco se trata de enojarse con el familiar porque no quiso hoy día hacer nada durante todo el día, no, ya igual entender la situación de él. Así que la recomendación es que ir probando de a poco. ¿Qué podría hacer, por ejemplo? Un listado de actividades que yo sé que a mi familia le gustaba hacer antes de, ¿ya? Sobre todo aquellas que eran sus favoritas y que disfrutaba y se le pasaba el tiempo volando cuando mi familiar hacía eso. Coloco esta lista de actividades, ¿ya? Coloco todos los días de la semana, de lunes a domingo, y al lado voy a ir colocando observaciones. Por ejemplo, el día de mi familiar amaneció triste, amaneció enojado, ansioso, y hice esta actividad y resulta que le cambió el ánimo. Entonces, ese es como un caballito de batalla que uno puede tener. Cuando a futuro vuelva a amanecer de la misma manera mi familiar, voy a pensar y decir, uy, pero yo la otra vez hice esta actividad con él y me resultó y logré que cambiara su ánimo, su conducta, voy a intentarlo de nuevo. ¿Ya? A la larga, los que conocen mejor al familiar son los cuidadores. A medida que va pasando el tiempo, ellos van conociendo qué puedo hacer y qué no también, ¿ya? A lo mejor, si le estoy haciendo una actividad y mi familiar noto que se coloca muy, muy ansioso o que se enoja, a lo mejor estoy pidiendo mucho. Entonces, a poco es como el ensayo de error que a veces nosotros hablamos, ¿ya? Obviamente, esto siempre hacerlo, ojalá siempre conjunto frente a un profesional, con un profesional como el terapeuta ocupacional que apoyamos en eso, ¿ya? En este momento hay diferentes circunstancias que a lo mejor no es factible poder acceder o nos pueden contactar. Pero ir con esto del ensayo y el error, ir probando, ¿funcionó o no funcionó? Súper. Oye, agradecer también a la gente que estaba leyendo y entre ellos también apoyándose, haciéndose comentarios, agradecer la participación de cómo entre los mismos familiares, y esto un poco el espíritu, de que puedan aconsejarse, contarse los distintos contextos para poder también mejorar en el día a día. Por ejemplo, ahí Verónica Rivera hacía un comentario, dice, sobre las actividades que realizaba antes de su enfermedad, qué cosas le gustaba hacer, un poco lo que decía Nidia, esto, cosas que le gustaba poder recordarlas. Gracias a Verónica también por la ayuda entre los mismos familiares. Fabiola Valdés dice, mi papá tiene siestas intermitentes, le gusta dormir en un sillón, lee, ve televisión y no le gusta la música relajante, pide cumbias. Ahí Fabiola nos cuenta un poco su testimonio. Claudia Pais dice, leer, gimnasia, ahora no lo hace. Yo le leo, pero no entiende, lo obligo a hacer un poquito de ejercicio. Un poco lo que conversábamos, Nidia también ahí nos contó algunos consejos. Claudia, la misma niña que nos contaba un poco la anécdota, su testimonio sobre
el caso de su madre. Fabiola Valdés nuevamente dice, en YouTube le colocamos rutinas de humoristas que a él le gustan. También funciona ahí tener ojo con los horarios, como decía el doctor, por el tema de la noche. Natalie Núñez dice, además de la demencia, ¿hay algún otro diagnóstico de salud mental que haya tenido o tiene ahora? Eso también le preguntaba a la paciente, a la familiar anterior. Ahí los familiares interactúan entre ellos. Claudia ahí le responde, lo voy a leer de todas formas para que estén atentos que estamos leyendo sus mensajes. Dice, depresión, toma medicamentos para eso, no vibra con nada, yo igual me desgasto tratando de motivar diariamente y sugerencias de actividades, solo quiere morir. Bueno, ahí lo importante, Claudia, es que estamos en contacto, nosotros tenemos doctores, bueno, también está el doctor Patricio, pero cualquier cosa, en el caso de que necesite ayuda, no dude en contactarnos, nuestro equipo está ahí atento a los mensajes. Verónica nuevamente ayudando, si le gusta leer, tiene muchas opciones de lectura, si no se motiva mucho con la actividad física, hay que motivarla de a poco, un poco lo que nos contaba Nidia, le pregunta si has colocado actividades, rutinas, actividad física, agradecer también la retroalimentación que se está generando. Claudia nos pregunta si hay cursos para cuidador online, me gustaría participar. Probablemente dentro de estos próximos meses vamos a estar informando sobre ese tipo de actividades para que estén atentos en las redes sociales. Diego Aguilar, mira, de Tucumán, nos dice, muy interesante, saludos desde Tucumán, Argentina, Fundación León, saludos para allá. Un poco lo bonito de todo este proceso negativo ha sido que hemos podido conectarnos con distintas personas de distintas partes de Chile y también de Latinoamérica y el mundo, así que agradecer los saludos ahí a Diego que está desde Argentina. Carla Voces nos nombra ahí, María está etiquetando a alguien, parece. Ahí Verónica dejó un link para los familiares con rutinas de ejercicios, porque un consejo para que los que quieran revisar y poder meterse. Silvia Luz dice, me gustó lo práctico de la sugerencia de Nidia, muchas gracias. Gracias a ti también por conectarte. Patricia Segui nos dice, hay un poco la pregunta que nos hacían delante, doctor, cuando explicamos este test rápido. Bueno, ahí el doctor contextualizó sobre, claro, este test es el primero para abrir la sospecha sobre otro tipo de cosas. Por eso ahí Patricia preguntaba si no debería primero hacerse una imagen del cerebro antes del test. Quizás, doctor, si nos puede contar en breves palabras el proceso de diagnóstico. Usted nos contaba sobre estos test. ¿Cuándo existe un mito sobre esto? ¿Cuándo se pasa a esta de las imágenes, de la imagen del cerebro o la llamada exámenes, ya sea ecografía, comodografía? ¿No? Ahí desconozco yo los términos, pero usted nos puede contar más. ¿Cuándo se pasa a ese proceso? Claro, lo que pasa es que el proceso diagnóstico completo tiene dos etapas. La primera etapa es el diagnóstico de la demencia. La demencia es un síndrome, es como decir fiebre. Es decir, la fiebre tiene muchas explicaciones. Bueno, la demencia tiene 100 causas. Cuando uno certifica que la persona tiene una demencia porque esta persona cumple criterios para demencia, eso se demuestra que objetivamente hay una pérdida de habilidades intelectuales que antes tuvo y que esto ha repercutido en su autonomía, uno después tiene que contestarse la segunda pregunta, el segundo paso. ¿Y cuál es la explicación de este problema? ¿Cuál es la causa? Y en esa situación uno pide exámenes complementarios, que son exámenes de laboratorio, fotos del cerebro y, de acuerdo a las circunstancias, exámenes que son más sofisticados. Se pueden pedir estudios, por ejemplo, genéticos, por ejemplo, o de otro tipo. Entonces, siempre recordar que una cuestión es el diagnóstico de la demencia, en que uno tiene que objetivar que hay un deterioro cognitivo, y ahí participan los test, la neuropsicología, pero lógicamente eso está precedido por lo que se llama la anamnesis, que es el interrogatorio. O sea, lo primero que uno tiene que hacer cuando está sospechando un diagnóstico es entrevistar al paciente y, si se puede, ¿no es cierto?, entrevistar a un familiar, un poco para construir una historia consistente, coherente, razonable. Y luego tratar de determinar si la persona efectivamente tiene esta declinación con estos instrumentos. Pero cuando uno quiere aclarar la causa dentro de 100 posibilidades, uno tiene que hacer un estudio pertinente que incluye todos estos exámenes de laboratorio complementarios. Perfecto. Muy aclarador, hay harta desinformación sobre eso. Natalia Núñez dice, entiendo, Claudia, ahí contestándole a Claudia, ninguna demencia es igual a otra, un poco lo que ya conversamos, y por tanto los consejos que se den no son los mismos. Hay que ver si son compatibles con tu familiar. Cree que probablemente le falta información para decirle lo útil que es para ella. Agradecer también a Natalia apoyando entre los familiares.
Doctor, mira, hay una pregunta para usted. Antonia Fuentes le pregunta, ¿los niños influyen en la mejora del Alzheimer? Y le manda saludos Antonia. Bueno, claro, los niños, tal como decía Nidia, en general constituyen una herramienta bien útil desde el punto de vista distractivo y estimulante para las personas con demencia. Bien conocido el hecho de que muchos establecimientos de larga estadía tienen vinculaciones, por ejemplo, con jardines infantiles, ¿ah? De ida y vuelta, por ejemplo. Y hay actividades que se hacen en conjunto. Que los niños tienen ese candor, esa espontaneidad, que los hace muy apreciables y las personas mayores valoran eso. De alguna forma, esa es una experiencia universal. Hay tantas historias de pacientes que uno ha visto, ¿no es cierto?, de forma directa, de que realmente les cambia la cara cuando llegan sus nietos pequeños a visitarlos. Desgraciadamente no existe todavía suficiente información, estudios, investigaciones acerca de cómo podría magnificarse la contribución que tienen los niños en el manejo de las personas mayores. Recién empieza a aparecer alguna literatura al respecto. Todo esto comenzó primero desde el punto de vista de las terapias. Ustedes saben que dentro de las terapias de estimulación cognitiva se han intentado muchas fórmulas y muchos de esos principios estaban extraídos de estimulaciones psicopedagógicas hechas con niños. No sé, por ejemplo, hoy día recién empiezan a insinuarse, por ejemplo, técnicas de estimulación de los pacientes con la metodología, por ejemplo, Montessori, por dar un ejemplo cualquiera. Entonces, se está produciendo un acercamiento, una cierta adaptación desde el punto de vista de lo terapéutico esencialmente, porque los niños son instrumentos, ¿no es cierto?, entre comillas, ¿no?, en este sentido, que muchas veces les hacen bien a las personas mayores, no cabe duda. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Paola Saldívar. Dice, ¿cómo reaccionar y qué contestar cuando el paciente piensa que le roban? Ve personas que no hay, quiere irse de su casa, estando en su casa. Bueno, nuevamente no sabemos más información del caso, pero doctor, yo he escuchado harto también de esto, un poco de esta suerte como de inseguridad de que le van a robar de distintos tipos, o sea, desde cosas personales hasta distintos objetos. ¿Cuáles son, por lo menos, la reacción que los familiares podrían abordar y además un poco la causa de esto de sentir que le roban y siente que hay alguien en su casa, quiere irse de su casa? Claro. Bueno, esas son manifestaciones muy frecuentes, muy frecuentes. En general, las alteraciones comportamentales o la conducta de los pacientes se producen mucho más intensamente en la etapa moderada de la enfermedad. En la etapa leve de la enfermedad, ese tipo de manifestaciones son más bien infrecuentes, y tampoco en la etapa severa por las razones, bueno, obvias, en que el paciente ya está muchas veces postrado. Entonces, en la etapa moderada de enfermedad son muy corrientes estas manifestaciones que se llaman psicóticas. Cuando una persona presenta ideación delirante, decimos nosotros, es decir, inventa cosas que no corresponden a la realidad, a veces basadas en ciertos hechos que tienen un significado real, pero están distorsionados, y son muchas veces estas ideas delirantes son amenazantes o de perjuicio. Me están robando mis cosas, me están mirando desde la ventana, mi esposo me engaña, etcétera, etcétera. Y esto se acompaña muchas veces de fenómenos que se llaman pseudoperceptivos, es decir, alucinatorios. Las personas pueden tener alucinaciones, que en las demencias en general son alucinaciones visuales. Entonces, cuando se da esta combinación de ver cosas que realmente el resto no ve, imágenes, personas, situaciones inexistentes, y se acompaña de estas ideas, ¿no es cierto?, que son un poquito descabelladas y que no corresponden a la realidad, eso es lo que se llama el núcleo psicótico de la enfermedad, que es un tipo de manifestaciones frecuentes. Ahora, hay ciertos principios generales que hay que respetar y recordar. El paciente está con estas conductas y estos comportamientos y dice estas cosas porque está enfermo. Entonces, hay que apreciar en esa dimensión el problema. Entonces, se aconseja en primer lugar nunca contradecirlo. Lo lógico es que uno escuche al paciente, que intente darle el espacio para que él se pueda expresar, se pueda manifestar, desahogarse de alguna forma y tratar de entender detrás cuál es el trasfondo de esta queja, porque muchas veces el paciente se está quejando de algo que observó. Es decir,
De repente un paciente puede haber visto en la tarde un arbusto, por ejemplo, en el jardín, y decir, ahí hay un hombre que está escondido que nos quiere robar. Pero es una distorsión. Entonces, lo primero es escuchar al paciente y después darle, encontrándole la razón, entre comillas, alguna explicación satisfactoria y conjuntamente hacer lo que se llama una redireccionamiento y gratificación. Cuando si el paciente está un poco encerrado y está un poquito obstinado en un pensamiento de este tipo y no está de alguna forma cambiando su parecer y está un poquito irritado o violento, lo ideal es ofrecerle alguna alternativa gratificante. Y decir, tienes razón, déjame, yo me voy a hacer cargo de eso, yo lo voy a resolver, tranquilo, confía en mí, vamos a tomarnos un tecito, leamos esta revista, vamos a dar un paseo. Habitualmente eso es lo que funciona. Porque tal como yo mencioné hace un rato con respecto a los trastornos del sueño, a diferencia de lo que la mayoría de las personas creen, los remedios tranquilizantes, los psicofármacos que se llaman, no son especialmente efectivos y tampoco son inocuos, no son demasiado seguros, tienen efectos secundarios y tienen contraindicaciones, de tal modo que no necesariamente si un paciente está teniendo una idea delirante, inmediatamente uno le va a prescribir un medicamento como se suele usar, que ustedes han escuchado tanto como la risperidona, la quetiapina, etcétera, porque no siempre estos medicamentos nos ayudan y muchas veces producen más perjuicios que beneficios. Sí. Nidia, bueno, acá Camila Belén nos hace una pregunta, dice, hola, ¿estas sugerencias con los horarios, las rutinas, las modificaciones ambientales son aplicables para otros tipos de demencias como la frontotemporal, por ejemplo? No sé si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, sí, son aplicables para cualquier tipo de demencia, la verdad. Lo importante es siempre tener una rutina. Independiente que la frontotemporal tiene conductas más de comportamientos, pero la rutina sigue siendo igual importante que se tenga para este caso de demencia. Rutina para todas las demencias en general. Ya nos quedan las últimas preguntas, así que voy a ver una del Instagram que me acaba de llegar, que es para el doctor, que hay harto sobre esto. Hablan de la terapia floral. Dicen, la terapia floral ayuda bastante, sobre todo al cuidador. Lo mismo la homeopatía y las plantas medicinales, siempre y cuando estén recetadas por un profesional calificado, porque hay plantitas que tienen interacciones. Doctor, hay harto mito y se ha hablado harto de las flores de Bach, esta pregunta que nos hacía esta persona en Instagram, la estoy leyendo, Denise Ortiz. ¿Qué nos puede contar sobre esto, sobre estas terapias complementarias, alternativas, cómo se llaman? Claro, bueno, la respuesta nuestra es que en general la medicina en cuanto a sus terapéuticas está basada especialmente en lo que se llama la evidencia científica. Es decir, un procedimiento, una intervención, un fármaco tiene valor científico en el lenguaje nuestro cuando ha mostrado evidencia de que efectivamente funciona. Y eso pasa por hacer estudios, que son estudios complejos, laboriosos, prolongados. De tal modo que si no adscribe lo que se llama el método científico de comprobación de su efectividad, no es que nosotros estemos descartando alternativas opciones, sencillamente nosotros no tenemos opinión al respecto porque no han entrado en esa trayectoria de evaluación, ¿me entiendes? Ahora, nosotros sí reconocemos, yo llevo 30 años en esto, de que nosotros tenemos muchas limitaciones, muchas incapacidades, muchas restricciones para resolver una cantidad infinita de problemas que los pacientes y las familias, ¿no es cierto?, nos representan. De tal modo que nosotros admitimos con mucha humildad que somos muy incompetentes para un conjunto enorme de problemas y síntomas. De tal modo que, aun cuando no conocemos en profundidad todas estas terapias alternativas, a mí me parece, por lo menos en lo personal, que son perfectamente razonables y válidas de intentar, siempre y cuando se haga en forma responsable y evaluando los beneficios versus los riesgos. Pero yo no me atrevería a opinar realmente sobre el valor que tiene, por ejemplo, la terapia floral de Bach en la enfermedad de Alzheimer, porque no la conozco en profundidad y porque no tengo reportes científicos de su valor. Pero no la excluiría porque la ausencia de evidencia no es evidencia de su ausencia, ¿me entiendes? Ese es el punto. Gracias, doctor. Bueno, vamos a seguir leyendo ya las últimas preguntas y comentarios. Mira, la señora Julia, una de nuestras familiares que participa en las distintas actividades de la teleatención, nos cuenta un poco su testimonio. Dice, buenas tardes, muchas gracias por esta valiosa labor.
necesito que la orienten, qué va a hacer para poder tranquilizar a su marido, don Sergio, que se quiere ir de su casa, dice, esa ansiedad que tiene de salir, le da mucha impotencia y pena no poder hacerle entender que no puede salir. Un poco lo que ya hemos trabajado, nos pasa con varios familiares. Señora Julia, estamos en contacto todos los días para poder seguir apoyándola. Ya más o menos nos han contado un poco el doctor y Nidia sobre estos problemas que estamos viviendo hoy día, sobre todo con el contexto actual. Nightingale Saldoal dice, excelente apoyo y guía de su trabajo. Se agradece su entrega y todas las ideas para el manejo. Se necesita en realidad. Se abren posibilidades que de pronto parecen no existir. Muchas gracias y bueno, nos llena de energía para poder seguir en esto, un poco nuestra motivación también. Marcela Ponce dice, saludos al doctor Fuentes, atienda a mi mamá, excelente profesional. Ahí le mandan saludos también, Marcela. José Ignacio Flores dice, ¿creen ustedes que hacer la entrega de apoyo profesional, kine, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, etcétera, por apps, o sea, por aplicaciones, por el auge, es mejor a que se vaya a atención terciaria? No sé si el doctor nos puede contar un poco eso sobre este apoyo que existe de las aplicaciones por el auge. Yo por lo menos lo desconozco, pero ¿cuál es su opinión sobre eso? A diferencia de que se vaya a una atención más terciaria. Bueno, ahí hay dos reflexiones. Una, yo formé parte de la mesa del ministerio que generó el plan de demencia y luego la mesa técnica que participó en las prestaciones del GES. De hecho, antes de la pandemia del COVID estábamos convocados al ministerio de nuevo para tratar detalles técnicos de las normas técnicas de aplicación del GES, pero eso quedó inconcluso. Así que está en el aire. Mi experiencia personal desde el 1 de octubre en que empezó a aplicarse el GES a nivel nacional, ¿no es cierto?, con la promulgación de la ley, es que el resultado ha sido bastante mediocre en términos generales. No hay información en los prestadores, las coordinaciones de la cadena sucesiva de personas e instituciones que tienen que participar no están bien articuladas. Yo creo que hubo un poquito de premura en sacar la ley y aprobarla y, ¿no es cierto?, y aplicarla, y el sistema no estaba bien preparado. Lo hablo tanto en la parte privada, donde yo tengo conocimiento bien directo, por reclamos de mis propios pacientes, y también en la parte pública. Yo trabajo en un hospital público. Así que es un esfuerzo que se reconoce, yo creo que un peldaño arriba en la situación previa, pero hasta ahora ha sido, a mi juicio, todavía insatisfactorio, eso es la verdad, tanto en la cuestión diagnóstica como en la cuestión terapéutica. Ahora, con respecto a las aplicaciones digitales, por llamarla de alguna forma, bueno, yo pienso que a raíz de esta experiencia del COVID, probablemente se van a replantear otras formas de comportamiento en la prestación de salud. Y ya hace mucho tiempo que venía en aplicación la telemedicina, con muchas facetas. Hay situaciones que perfectamente pueden ser adaptadas a este sistema nuevo, ¿no es cierto?, de teleconsultas, pero hay otros que son irreemplazables en el contacto personal. Ahora, todavía en la generación de las personas mayores que están padeciendo demencia, todavía hay una brecha digital importante. O sea, hay muchas personas mayores que hoy día tienen 70, 75 años y que tienen demencia, que no están acostumbrados al lenguaje digital, así que las aplicaciones son una herramienta, diríamos, en algunos casos limitada, pero probablemente ese sea el futuro. Nosotros sentimos que cualquier intervención que pueda beneficiar al paciente, que minimice riesgo y que pueda hacer a través de algún mecanismo o tecnología, por supuesto que tiene valor. Existe como disciplina lo que se llama la gerontecnología hace bastante tiempo, y ese es justamente el uso de estas herramientas. Muchas gracias, doctor. Verónica Troncoso nos dice, hola, soy de Quillota y tengo a mi padre enfermo de Alzheimer, 76 años, lleva 6 años con la enfermedad. Me gustaría que volviera a repetir horarios de actividades y atención psicológica para preguntas. Gracias, dice. Todos necesitamos de ayudas y orientación, especialmente en esta situación que se agudizan fijaciones al estar más tiempo sin poder salir. Es reiterativo en el caminar sin poder estar tranquilo durante el día. Bueno, ahí nos cuenta el testimonio Verónica. Estamos conectados también con nuestro equipo por cualquier duda o consulta que podamos ayudar ya más en la práctica del día a día.
María Pilar Aravena nos dice, hola, mi papá tiene Alzheimer y desde que empezó lo del COVID-19 come más que antes, pasa comiendo a cada rato. Un poco la ansiedad, ¿no es cierto, doctor? Lo conversábamos un poco adelante. Voy a juntar esta pregunta con una que vi un poquito más adelante para que nos pueda contar más sobre el tema de la alimentación. Dice Verónica Rivera, excelente consejo respecto al tema del sueño. Verónica, de nuevo, dice, ¿tiene más información con respecto al uso de flores de Bach? Ya lo respondimos. Había leído tu pregunta, ya respondimos sobre las flores de Bach. Y aquí viene Denise Ortiz, dice, ¿cómo modular la alimentación considerando la cuarentena, ya que hay mayor preferencia por los hidratos de carbono? Y claramente a mi madre le afecta mucho. Intento modular con frutas, pero es muy complejo. Doctor, desde el punto de vista de la alimentación, con todo esto de la ansiedad, el querer lo dulce, hasta a nosotros mismos nos pasa, pero en el caso de los adultos mayores, ¿cómo podemos regular un poquito esto y algunos consejos de ciertos alimentos en este proceso? Claro, bueno, lo que pasa es que las personas mayores tienen un problema anátomo-fisiológico en que van perdiendo la capacidad perceptiva del gusto con la edad, por el puro hecho de envejecer. Los sabores complejos se identifican con más dificultad y al final uno queda limitado por lo que se llama la pérdida de las papilas gustativas, más bien a reconocer bien el sabor dulce o salado. Por eso que personas mayores que están sanas intelectualmente les gusta que uno le lleve caluguitas o queque o chocolatito, eso es un hecho conocido. Así que hay un primer factor que influye. Ahora, hay ciertas formas y causas de demencia que específicamente se manifiestan, entre otras manifestaciones, por una voracidad extrema. Tal como decía Nidia hace un rato, por ejemplo, los pacientes con demencia frontotemporal tienen una hiperoralidad, se echan todo a la boca y tienden a consumir gran cantidad de alimentos, sobre todo hidratos de carbono, golosinas, ¿no es cierto?, caramelos, pasteles, helados, etc. Pero exceptuando esta condición, que es una condición patológica muy particular, en general las personas mayores que van envejeciendo con una demencia van perdiendo el apetito. Es muy raro que uno encuentre personas mayores bien ancianas con una demencia importante, obesa o con sobrepeso. Las personas se van adelgazando por una combinación de factores, entre los cuales también está lo que se llama la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Así que en general, muchas veces las personas mayores se satisfacen con menor volumen de alimentos en las 24 horas. La gente mayor, ¿no es cierto?, muchas veces con enfermedad come menos, dicen come como pajarito. Pero si el caso particular de esta persona es que tiene una voracidad incontrolable, sobre todo por lo dulce, bueno, eso tiene el riesgo que eso puede generarle finalmente problemas metabólicos adicionales que no sería ningún favor. De ahí lo que se acostumbra a hacer, claro, de partida es no exponerla al riesgo de que consuma gran cantidad de alimentos hidrocarbonados, porque si ella tiene acceso al refrigerador y está lleno de helado, ¿no es cierto?, de yogur, y abre la despensa y está lleno de galletas, de chocolates, de caramelo, bueno, hay que partir por lo básico, que es tratar de limitar ese acceso. Y en segundo lugar, tal como ella lo ha estado haciendo, lo mejor es fraccionar la alimentación, no solamente darle desayuno, almuerzo y once y se acabó, sino que repartir esas comidas en fracciones y tratando de, bueno, darle una dieta saludable. Y lo que se aconseja es tener pocillos en diferentes partes de la casa con vegetales esencialmente, con trocitos de zanahoria, pedacitos de manzana o vegetales, ¿no es cierto?, parcialmente cocidos que puedan ser, ¿no es cierto?, mejor digeridos. Y eso se acostumbra porque la persona va encontrando esta oportunidad y va echándose a la boca cuando salen, por ejemplo, los granitos de uva, porque eso también va satisfaciendo y va de alguna forma limitando esta voracidad que conversábamos. Pero muchas veces el problema no es sencillo porque, claro, el paciente tiene conductas compulsivas que a veces son difíciles de manejar. Muchas gracias, doctor. Ya vamos cerrando. Voy a leer algunos últimos saludos que le están llegando. Agradecer a los conectados, al doctor, a Nidia. Ya llevamos 1 hora y media. Le agradezco por el tiempo. Vamos a leer los últimos saludos. Bueno, Carlos Ortega dice, saluda al doctor. Hace muchos años le atendió a mi madre. Aún no se conocía bien sobre esta enfermedad. Él nos ayudó mucho en su momento. Una alegría verlo. Saludos, dice Carlos Ortega. La señora Julia nuevamente dice, muy agradecida por su gran ayuda y apoyo con mi esposo. Muy hermosa la labor y digna de imitar. Saludos y bendiciones. Gracias a la señora Julia. Marlene Rodríguez dice, muchísimas gracias por esta instancia. Mi madre ha presentado alteraciones conductuales respecto al encierro.
Gracias también a ti por conectarte y poder comunicarte con nosotros y seguir conectados. Denise dice, muchas gracias por su entrega y tiempo, especialmente al doctor Fuentes. Es un privilegio contar con ustedes. Desde Colombia también nos hacen saludos. Paulina Beltrán dice, buenas tardes, hace un mes que ya está viviendo conmigo, su familiar. Ahí nos hacen una pregunta sobre los arreglos del baño. Ahí por interno, Nidia, probablemente nos vamos a contactar con Paulina para poder apoyarte y resolver sus dudas. Sí. Nuevamente, a todos los que están conectados, agradecer su participación. Tuvimos establemente 60 personas siempre, así que estamos súper contentos de poder conectarnos. Al doctor Patricio Fuentes, neurólogo de la Universidad de Chile, un experto en estos temas, un privilegio tenerlo hoy día. Le damos las gracias al doctor. No sé si algunas palabras finales para despedirse. Muchas gracias por la instancia, por el esfuerzo que hacen ustedes por organizar estas actividades que son siempre muy útiles y tienen, ¿no es cierto?, bueno, un reconocimiento por parte de las familias que están afectadas por este problema. Y bueno, y tratar de transmitir una sensación siempre de optimismo, siempre hay una posibilidad, ¿no es cierto?, una luz de esperanza. Después de la noche siempre sale el sol, así que esta es una situación temporal que va a dejarse atrás. Así que ánimo y fuerza con la misma convicción que tienen todos los cuidadores de personas con demencia. Así que muchas gracias. Ahí sí. Sí. El doctor se fue, parece, ¿no? Sí. Se me cortó la luz. Bueno, le pido las disculpas a los conectados. Se cortó la luz, me acabo de conectar de celular. No sé si alcanzaste a cerrar, Nidia. Bueno, aprovechar de darte las gracias. Tu profesionalismo también como compañera de trabajo me enorgullece poder compartir contigo una gran presentación la que tuviste de la rutina. También ahí tenemos con la tarea de subir, vamos a subir al tiro los calendarios, las rutinas para que lo puedan ver los que estuvieron conectados. Nidia, bueno, agradecerte algunas palabras finales para despedirte. Principalmente entregarle todo nuestro apoyo a los cuidadores. Sabemos que están en una situación muy compleja, así que por favor, en caso de cualquier ayuda que necesiten, contáctenos, nosotros felices de ayudarlos y que confíen en ustedes, chiquillos. Ustedes tienen muchas herramientas, más de lo que ustedes creen. A medida que va avanzando esta enfermedad, ustedes sin darse cuenta quizás van adquiriendo experiencia y herramientas, así que hagan uso de ellas y también traten de no pensar mucho a futuro de qué va a pasar. Hablábamos el otro día en el taller de la tarde con los adultos mayores de que en este momento yo creo que es importante centrarse más en el presente que en el futuro. El futuro lo único que nos va a causar es estresarnos y estar más ansiosos en este contexto de encierro. Así que la invitación es a vivir el presente, chiquillos, y a no olvidar el consejo que dio el doctor de pedir ayuda. Ya, si necesitan ayuda a un familiar, por favor, háganlo. Muchas gracias nuevamente a todos los conectados, a todos los que tuvieron en este ya larga hora y media de conexión. Nuevamente vamos a estar el próximo viernes a las 2:15 en esta misma transmisión en vivo por Facebook a través de este programa. Para que estén atentos, tenemos grandes invitados e invitadas para que estemos conectados. Cualquier cosa, nuevamente por mensaje interno en nuestra página, seguimos conectados. Que estén bien, cuídense. Chao.